Bien, les decía, jóvenes, que vamos a ir al Classroom rapidito. Y acá he colocado yo la imagen de las exposiciones. ¿Sí? Están las fechas y están también los grupos. ¿Sí? A ver si ustedes lo pueden visualizar ahí. En la sexta semana, del 13 al 17, yo creo que podemos trabajar los viernes la exposición. Sí, porque los viernes también yo estoy menos pensado con los temas de posgrado. O sea, ya yo los puedo escuchar con toda paz, lo que ustedes, el tiempo que quieran, y luego además tenemos que conversarlo. ¿Sí? Les conversaba a sus compañeros, a Francesca y a Alejandro Gabriel, que son los primeros que van a exponer. Ellos exponen del 13 al 17. Entonces la fecha exacta sería el 17 de julio. ¿Sí? Anoten, por favor. El 17 de julio es la primera presentación. Yo había propuesto, por supuesto, dos temas distintos, o teoría de la historia o historia del arte. Entonces, sus compañeros se van por la historia del arte. ¿Sí? El trabajo se va a dividir en dos, en un trabajo escrito y en presentación en PowerPoint, ¿no? Que se puede hacer por este medio. El trabajo escrito es bien pequeño, es 5 hojas, máximo, ¿sí? Puede ser al mínimo, inclusive 3, no hay problema, ¿no? Es espacio y medio, ¿sí? O sea, 1.5 espaciado, Times New Roman, letra tamaño 12, títulos en tamaño 14. Solamente entran títulos y subtítulos, o sea, no hay subtítulos, ¿no? O sea, 1 y 1.1, cuanto mucho, ¿no? O sea, me refiero a que puede ser 1, 2, 3 y 1.1, 1.2, no es suficiente, ¿no? No haga mucha subdivisión. Les dije también el tema que es APA, o sea, citas, ¿sí? Y ya está, es un trabajo pequeñito. El trabajo debe tener de todas maneras tres partes, ¿no? Introducción, cuerpo y conclusiones, ¿sí? Ajá. Además, esto lo estamos dejando grabado y bueno, también lo pueden ir tomando nota, ¿no? Repito, son dos partes la entrega del trabajo, ¿sí? Un trabajo escrito de máximo 5 hojas, mínimo 3. Times New Roman, espacio 12, espaciado 1.5, títulos en 14. Y ya está. No, la carátula, si gustan, sí, pero sí tiene que estar claro los integrantes y el trabajo que ustedes están presentando. Profe, Luego, sí, por favor, pregunten lo que gusten. entonces es en formato APA. Sí, APA, caballero. Ajá, APA. Es el que van a usar Ah, ustedes ya. también para trabajo de investigación, pues, ¿no? Entonces, ¿La de sexta eso. edición o la séptima? No, la sexta nomás, ya la séptima, yo no me muevo en la séptima, la sexta nomás, doctor. La sexta, Ya, profe, sí, gracias. sí, sí, no, no, la séptima, ya, sí, 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 ya ustedes conocen más, pues yo ya sí, ya me quedé en la sexta, sí, sí, me pasó, así que la sexta nomás, la clásica, la vieja escuela. Bien, Ya, profe. ya maestros, ustedes más bien. Luego, acá están las fechas, van a ser los viernes. Las exposiciones son los viernes. ¿Sí, jóvenes? A veces me han preguntado jóvenes de, no, profesores o corbata. No, 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 no. Así como ustedes van a la universidad, ¿no? Claro que una vez a estas alturas ya se ha olvidado cómo va a la universidad, ¿no? Yo también, yo también. Pero, jóvenes, pues sí, o sea, como van a la universidad, ¿no? No hay ningún problema, no hay nada especial. ¿No? Es una exposición que ustedes están haciendo, ¿sí? La primera, la de sus compañeros, ¿sí? Acá también ahorita tengo también creo que otro esquema, ¿no? Pero bueno, ellos nos van a empezar con Ramsés 2. Sí, su PowerPoint, lo que gusten, ¿ah? Sí, tienen no sé si gustan 10 minutos, 20, lo que gusten, no, no me hago problema en eso. Y por supuesto, luego viene pues la ronda de preguntas, ¿ok? Ya han visto que estoy ingresando notas, ¿sí? O sea, ya, recuerden, este sábado voy a colocar, ahora mismo voy a colocar el segundo trabajo, voy a colocarlo mejor de una vez, ¿ok? Están visualizando el Classroom, ¿no? ¿No se visualiza? No, no. A ver, voy a entrar. Ya. A ver, ahora sí la visualizan en el Classroom. ¿Sí? Sí, profesor. Listo, listo. Gracias, maestrazo. Entonces no los estaba presentando ya. Acá está el esquema. El 13 al 17 de la semana, ¿no? Lunes a viernes se pone, ¿no? Pero el viernes 17 exponen Francesca y Alejandro Gabriel. Luego, el 13 al 7 de agosto, vienen
a la divinación de Alejandro Magno. El eje teórico aproximado es de historia de las religiones. Ahí pueden utilizar a James Fraser tranquilamente, ¿ah? ¿Quién es del grupo de divinización de Alejandro, por favor? ¿Quién es? A ver. El chat. Ya, listo, listo. Bueno, ese grupo, ahí está la fecha. Esto está en el clase, por si acaso. Sí, ya está en el clase, así que ustedes se lo bajan. Ay, tengo que enviarme, me he hecho acordar. Ya. Luego, aquí viene la 10ª semana del 10 al 14 de agosto, espacio y tiempo helénico en Genofonte, la Nábasis. ¿No? Es una propuesta clásica de historia y geografía, una visión casi militar, ¿no? Entonces, por favor, este grupo, el Anábasis, mapas. Por lo menos unas 3 o 4 mapas, ¿ah? Porque la ruta que ellos van a hacer es bien simpática. Así que ellos se van a ir a la más vieja escuela todavía, ¿no? A la de fines del siglo XIX, ¿no? La relación entre historia y geografía. ¿Sí? ¿Quiénes son el grupo de Genofonte, por favor? A ver quiénes son. ¿Dónde están? Bueno, por ahí están, ¿no? Ya está. Listo. Luego tenemos Roma y Cartago, una vieja rivalidad. Esto es en función a las separatas que están en el curso, ¿no? Pero de ahí le agregan ustedes un máximo de 4 textos. Pueden ser textos, artículos de investigación, lo que ustedes gusten, ¿no? Luego, en la 13ª semana, o sea, el 4 de septiembre, están exponiendo Adriano y Trajano, dos maneras distintas de mirar las conquistas y el territorio del Imperio Romano. Discusiones historiográficas, bueno, ellos están también un poco sobre la geopolítica, van a verlo desde el punto de vista del gobernante, en este caso Adriano y Trajano. Ahí cree que son dos, ¿no? Los de Adriano. ¿Quiénes son los de Adriano y Trajano, por favor? ¿Quiénes son? A ver, ¿quiénes son los de Adriano y Trajano? A ver, vamos a ver. Creo que acá tengo los bloques. A ver, vamos a ver. Acá están. A ver, aquí tengo mi auxiliar. Francesca Cáceres y Alejandro Palomino, el 13 y el 17 de julio. ¿No? Luego, el 7 de agosto, Esparta y Atenas. Estos están en nuestra clase, así que ya pueden ir viéndolo, bajárselo, por favor. Trabajan Leonardo Morales, Jorge Guarachi y Helder Quispe. Vamos a ver si están aquí Leonardo, Jorge y Helder. Aquí está Helder. No lo veo a Leonardo. Vamos a ver por acá. Leonardo. Bueno, ya Helder que está acá, por favor, ahí estás viendo, ya tienes la fecha. ¿Sí? Y luego tenemos la exposición, hola Diana, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Luego tenemos la exposición. Ya listo, Helder, excelente, qué bueno, bien, bien, bien. Seguimos. Ya, por favor, van a hacer las exposiciones, van a ser los viernes. Ahí ya les dije, en la Nábasis es full mapas, ¿ah? Full mapas, ahí hay que trabajar bien y hay que ver sobre todo los detalles, ¿no? O sea, no vamos a poner un mapa pues de todo el imperio persa, ¿no? No se pierde, ¿no? Puedes hacer un solo mapa así, pero lo enfocas, pues el primer mapa de la ruta de la costa a la ciudad sagrada ¿no? de Persépolis, ¿no? Ya ustedes mismos lo van dividiendo, ¿no? ¿Ya? Eso es con Genofonte. Roma y Cartago están Ángelo Benítez, Eduardo Flores y Luis Abanto. ¿Ya? Hola, ¿qué tal, Diana? Muy buenas tardes. ¿Ya? Y por si acaso, Diana, hay espacio para exponencias, ¿ah? Así que si te animas, me dices. Muy bien. Tenemos en Adriano Trajano, uno cada uno, por favor, ¿ya? Uno cada uno. Uno con Adriano y uno con Trajano. Los dos van a ser emperadores que salgan de Roma. Entonces, ahí, y que van a ver in situ, ¿no? El dominio de los cuales llega su imperio. Ok, así que Omar y Renzo, por favor, ahí trabajar eso muy bien. ¿Ya? Repito, Adriano y Trajano, cada uno. ¿Ya? Ahí van a ver. Bueno, hay uno que les va a llamar la atención, así que uno que va a Egipto, ya ustedes vean, pues, ¿no? ¿Cuál es el que ustedes les sea más oportuno, ¿no? Ya, listo, Diana. Entonces, ahora mismo todo tu tema, no te preocupes. Ya. Luego tenemos caída de Roma Occidental.
Esto está, esto es política. Esto es política. Acá ya me he equivocado, he puesto Bruno, es Bruno. Bruno Ramírez y Rodrigo Palotú. Ustedes cierran, ¿ah? Ustedes cierran. Sí, entonces ahí está. Ahí están los integrantes, por favor, tómenle foto, guárdenlo, porque ahí están las fechas. Van a ser los primeros, o sea, como es un grupo por día, sí, o sea, lo siento así menos cansino, ¿no? A que de repente soplarse he puesto un día, entonces lo he puesto así. Lo he trabajado así antes y los encuentro más frescos a los estudiantes, ¿ya? Así que, por favor, o sea, empieza el viernes y nada, o sea, encendemos y ustedes ya empiezan, ¿sí? No hay problema, empiezan con la exposición. Luego sigue una rueda de preguntas, ¿ok? El análisis, todos son temas muy, muy buenos. Tal vez el más político de estos 1, 2, 3, 4, 5, de estos 6 temas es el último, porque vamos a ver la calle de Roma con otros ojos, ¿ah? Ya no en un sentido cósmico, ¿no? Como hasta ahora se le tiene a bien, ¿no? O sea, la caída, cae la edad antigua, no, eso ya lo sabemos ya. Esta vez se va a ver como una especie de más particular, ¿no? Las torpezas, sobre todo de los últimos emperadores. Por ahí es que nosotros vamos a ver este tema, ¿no? Y así que, y yo creo que Rodrigo, como anillo al dedo, así que te va a gustar este tema. Anda ojeando esa separatita, ¿eh? Profe, Dime, maestro. claro, como me está recomendando, sí, con mi compañero Bruno vamos a realizar una investigación, bueno, una recopilación, ¿no? De ciertas acciones políticas, ¿no? Pero también Sí. no quisiéramos ya la parte económica ni social. No, Solo vuelan mucho, maestro. que, Yo sé que eso, pero no hay ni el tiempo ni es el objetivo, porque nosotros vamos a hacer una revisión, ¿no? Entonces, nos vamos a concentrar, como tú bien has sugerido, ahí te doy el pase, solamente en la parte política, ¿no? Te doy un casito. Por ejemplo, Odoacro era un servidor de Roma. O sea, era un asalariado a sueldo, un mercenario de Roma. ¿Sí? Es más, muy joven, él también participó inclusive en algunas batallas contra los hunos. No sé si en la batalla de los campos cataláunicos, no me acuerdo. Pero él participa activamente ya. ¿Cómo es que, digámoslo en términos, digamos, actuales, jóvenes, ¿no? ¿Cómo es que se voltea, pues, y le da golpe de estado al emperador romano? Ya, eso es política, ¿ves? Eso es lo que van a analizar en el texto. ¿Sí, Rodrigo? ¿Estamos ahí? sí, sí, profesor, sí, está bien. Vamos a dirigirlo, pero como le digo, tal vez alguna referencia a lo Ah, social y no, dale, por a lo supuesto, por económico. supuesto. Sí, 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 no hay ningún problema. No hay ningún problema, Rodrigo. Dale, no hay problema. Tenemos el tiempo, tenemos el espacio. Y sí, estábamos en lo posible, por favor, pueden usar ustedes el PowerPoint. Yo les doy pase para que ustedes puedan intercambiar. Así que hay que tomar en consideración eso también. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Excelente. Bien, 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 bien. Ya, ¿qué más? Ahí tenemos eso. Luego, a ver, seguimos. Eso está en su Classroom, ¿ah? El sílabo también ya está actualizado, ahí queda, ¿sí? Todo esto ya lo hemos conversado en la primera clase, vamos a las fechas directo. Hemos empezado o'clock y hemos seguido todas las clases. Hemos colgado hasta la fecha todas las clases realizadas en nuestro Classroom también. Sí, ahí está el término. Y el ingreso de notas es a los 2 días después nada más. O sea, ahí nada más es el ingreso de notas. Ya tienen una. Aquí está, nosotros estamos acá. Nos toca ahora Moisés, liberador y legislador de Israel. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy con la lectura del Olmo. Que ustedes también la tienen en su clase. ¿Sí? Y ya estamos a poco, miren, de terminar la primera unidad. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido, Dios! No, mira. ¡Wow! Increíble, increíble. ¿Ya? Entonces, ahí están. Sí, empezamos pues con Moisés Liberador. Luego, empezando la unidad 2, viene la primera exposición. Entonces, yo solamente voy a avanzar un poquito el miércoles. Recuerden, no hay vacaciones. Eh, por si acaso, ¿no? O sea, esta vez no han propuesto por el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estamos un ratito también, ¿no? Bien, entonces acá está, ¿no? Empiezan ellos, ¿no? Sobre historia del arte. Acá está en el sílabo, está actualizado.
con las fechas sobre todo. ¿Ya? El examen parcial es el del 27 al 31 de agosto. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el examen parcial. Lo vamos a tomar, vamos a ver, pues, porque el feriado es el 30, ¿no? Ahí ya se están normalizando también las cosas, ¿no? Bueno, de preferencia será el viernes, ¿no? Salvo que se vaya un fin de semana largo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de preferencia lo trabajaremos el viernes. Ya, el examen parcial. El examen parcial, vamos a hacerlo en línea, ¿no? Vamos a hacerlo en línea. Ok, así que siempre con sus apuntes, de todas maneras. Sí, o sea, empieza el examen a las 4 y a las 6 ya está terminando. ¿Sí? Así, no hay problema. Van a hacer ustedes unos cuadros de desarrollo que van a llenar en Google Docs. ¿Sí? Y ya está, listo. Luego, bueno, acá está. Exposición de alumnos. Listo. Monarquía. La última unidad es la de Monarquía, República e Imperio Romano. Sí, estamos terminando, estamos a puertas de terminar. La próxima semana terminamos la primera unidad. No hemos trabajado 3 unidades, ¿no? La primera, las civilizaciones del Neolítico, las grandes civilizaciones de África y Asia Menor. La segunda, las civilizaciones helénicas. Y la tercera, Monarquía, República e Imperio Romano. Ya, aquí tienen ustedes, todo es 25, examen parcial 25%, examen final 25%, trabajo final 25%, y participación en los trabajos 25%. ¿Sí? Ahí está. Ya, ahora con los temas, acá me pedían algunas indicaciones, pues aquí está, ¿no? Sí, acá está Times New Roman, APA, el sexto, el 2006, 2, espacio 1.5. Aquí sí, acá 15 no mucho, acá solamente máximo 5, 5, ¿ah? Acá yo me he equivocado por uno, ¿ya? Es máximo 5 páginas, algo pequeño nomás, o sea, sustancia sobre todo, ¿sí? No nos inquieten tanto ahí. La nota, como ustedes ven, de ese trabajo sale de la exposición y del trabajo final de un promedio simple. ¿Preguntas? ¿Y escuché por ahí? ¿Preguntas? Ya, seguimos entonces. Cualquier cosa, por favor, adelante, ¿ah? Ya, luego, los temas de investigación. A ver, bueno, aquí están toditos los temas. Y siempre hay espacio, ¿no? Siempre hay espacio. ¿Ya, jóvenes? A ver, Diana, si tú gustas, agarra uno de los temas y me dices, ya, ahí sería bueno escuchar a la compañera de bibliotecología también, ¿no? Tú elige, pues, pero que sean los que no están tomados, pues, ¿no? Ahí tienes todo el sílabo. A ver, piénsalo, pues, ya, te lo dejo ahí para que lo pienses. Ya, el sílabo te lo puedes bajar y ya está. Listo, seguimos. Y ya está, eso, ya, ok, listo, no hay problema. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, por favor, jóvenes, sobre el sílabo que ya está actualizado? Ya, ahí está. Sobre las exposiciones. Sí, pregunten, por favor. Ya, listo. Entonces, ahora sí. ¿Qué más? Ah, el trabajo, de una vez el trabajo. Trabajo en clase, crear, ya estamos acá. Ya está, crear. Tarea. De una vez. A ver. ¿Cómo dice esto? Análisis de lectura, semanas 2 y 4. Análisis de lectura, semanas 2 y 4. Ya, listo, crear tarea. Puntos 20. Y fecha de entrega igual el sábado, ¿sí? Fecha y hora de entrega. A ver, vamos a ver. Categoría de calificación. Eso tengo que ordenarlo. ¿Cómo pongo fecha? Aquí está. Sábado 4. ¿Sí? Estoy poniendo 23 y 59. ¿Sí? Ya listo. Ahí está. Cualquiera de las lecturas, semanas 3 y 4, perdón, que me he equivocado. Semanas 3 y 4. Cualquiera de las lecturas, ¿sí? Puede ser la de Ramsés o puede ser la de ahora que vamos a trabajar, la de los hebreos.
Ok, se presenta solo una lectura. Solo una lectura. O la de Ramsés, o la de los hebreos. ¿Sí? Solo una. Y ahí está. Listo. Crear tarea. Tienen la lectura de los hebreos, ¿cierto? ¿Sí? ¿La tienen a la mano? ¿La tienen a la mano, jóvenes? ¿La lectura de los hebreos? La voy a colocar entonces, ¿ah? Está sí, perfecto, gracias, Francesca, muchas gracias. Muy bien, entonces ahí está la fecha, sí, este sábado. Después de la fecha no pueden entregar, ahí tengo que hacer una autorización, ¿no? Y además me sale tarde. Eso también entra en la evaluación, por si acaso, ¿ah? Sí, sí sale tarde, así que ahí siempre vean eso. Y recuerden que los sábados a las 11 todo el mundo entrega trabajos en San Marcos, ¿ah? A las 11 entregan desde los de Ingeniería Civil con sus 5 gigas de que van a ingresar ahí en memoria hasta nosotros humildemente que pasamos pues 39 bits todavía, ¿no? De nuestro Word. Recuerden, el trabajo es pequeño, máximo 2 carillas, ¿sí? Es algo muy, muy puntual. Y a un análisis. Si citan, pues pónganlo, si tiene más de 40, entre comillas y con sangría, ¿no? Ya, jóvenes, ok. Listo, vamos entonces ahora sí a nuestra exposición. Ya, ya bueno, ahí va. Ahora sí, tenemos que detener la presentación. Y ahora sí, vamos a presentar nuestro PowerPoint. Sí, a ver, ya está. Bien, antes de empezar, jóvenes, acá. Vamos a agrandar esto y vamos a ponerlo así. ¿Ok? Bien. Hoy día vamos a trabajar nosotros parte de lo que es la historia narrativa, pero hay que verla siempre en función como herramienta histórica, ¿no? En este caso, muy particular y según la lectura, es la narrativa histórica en la construcción del pueblo hebreo. ¿Mm? Estamos ya en la semana 4. La próxima semana ya estamos concluyendo la primera unidad. ¿Sí? Muy bien. En la narrativa, como recurso histórico, en la narrativa bíblica hebrea y cristiana se puede entender y leer como una antología de vidas ejemplares, ¿sí? O sea, el análisis de la narrativa, y ahí podemos colaborarnos todos, no solamente es lo que uno escribe, como podemos nosotros entenderlo, sino cómo es leído desde una construcción literaria. Cuando nosotros a veces tenemos referencias en literatura, pensamos, por ejemplo, en que esto no necesariamente puede estar relacionado con una formulación histórica seria como una fuente, ¿no? Sí puede ser fuente. Un caso clásico de ello vienen a ser las tradiciones peruanas, las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? En estas tradiciones, por ejemplo, nosotros observamos pues que hay una referencia muy grande e incluso documentada con datos muy, muy fidedignos. O sea, los virreyes, los arzobispos, que en la época colonial están dentro de las tradiciones, existieron. Ahora nosotros sabemos que gran parte de las tradiciones fue elaborado en el periodo aún inclusive anterior que Ricardo Palma fuera nombrado director de la Biblioteca Nacional, es decir, fue con mucha fuente de archivo, con mucha fuente documentada, con periódicos, claro que bajo la perspectiva de una construcción criolla, ¿no? Propia criolla, limeñada, muy costeña del siglo XIX, segunda mitad, ¿no? Entonces estamos hablando pues principalmente de 1860, 70, tal vez la gran parte de la construcción, ¿no? De la impresión que tiene el gran tradicionalista Ricardo Palma sobre la Lima, ¿no? Y luego, por supuesto, inclusive llega el periodo republicano, tiene referencias históricas muy, muy importantes sobre la independencia, sobre los primeros años de vida republicana, sobre la vida cotidiana, inclusive más. Yo recuerdo un texto de una maestra ya fallecida, ¿no? Dora Bazán, quien, por ejemplo, hace un rescate de las mujeres en la figura y las tradiciones de Ricardo Palma. Hay tesis sobre Ricardo Palma a nivel
a nivel mundial, no solamente aquí en Perú, no solamente aquí en San Marcos, ¿no? Entonces es un personaje muy rico. ¿Por qué hemos hecho nosotros alusión? Porque tal vez sea el más claro ejemplo de que una narrativa sí puede formular o ser parte, con sus debidas licencias y observaciones por parte del historiador, como una fuente, ¿no? O sea, eso es válido, es muy válido. Ya se ha hecho. Y dentro de la historiografía académica, por ejemplo, a ver, ¿quiénes han trabajado Ricardo Palma? Pues Pérez Garay ha trabajado mucho el tema de Ricardo Palma, ha hecho no solamente un rescate biográfico, ¿no? Sino también de sus aportes y obra académica, de que los tiene Ricardo Palma. Recuerde que también llegó a ser uno de los primeros miembros de la Academia de la Lengua Española, ¿no? En fin, o sea, hay tesis que nos dan, pues, nos dan digamos, mucho potencial para poder elaborarlos como fuentes, pero reiteramos con las debidas licencias, ¿no? Y por supuesto, ¿no? En fin, si se hace una obra de las tradiciones peruanas, puede ser una obra ya más correspondiente a la literatura, nosotros lo tenemos, digamos, de refilo, ¿no? Pero no deja de ser, pues, una fuente, ¿no? ¿Por qué lo mencionamos? Porque algo semejante hay en el tema de la narrativa como recurso histórico. En este caso es una narrativa bastante cargada, no de mitos, sino de construcciones de personas, pero en versión heroica. Es una narrativa bíblica hebrea y cristiana, se puede entender y leer como la siguiente, ¿no? Una antología de bellas ejemplares, claro, o sea, hay unas biografías, ¿no? Pero hay algo simpático que tienen los hebreos, acuérdense que esto lo hemos trabajado un poco la semana pasada, ¿no? Gran parte de la construcción literaria hebrea fue construida en la época del cautiverio, ¿no? Y eso ya es bastante. Y además fue construida, fue elaborada no en mazmorras. O sea, porque para elaborar estos textos ha tenido que usarse fuentes históricas sobre distintos personajes, que es lo que vamos a analizar nosotros, sobre Adán, sobre Eva, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre Caín, sobre Abel, sobre Moisés. De ese vamos a hablar con más amplitud el día viernes, porque ese es el centro del texto también, ¿no? Ah, Diana, me tengo la duda. Entonces, no tienes acceso, ¿no? Ya ahora me brindas tu correo, ¿ya? Porque para que veas los documentos también. Bien, entonces, lo primero que observamos es una vida de ejemplar, ¿no? Por ejemplo, David es una vida ejemplar, aunque claro, también tuvo sus cuitas, ¿no? Que vamos a observar con más detalle hoy. Hay también algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, es clásico el episodio de la Torre de Babel, que también conversamos un poco la semana pasada. Vemos cómo existe, pues, una concatenación. Y es que la concatenación existe cuando hay un eje transversal. Eso, por favor, jóvenes, yo no sé cuál es la particularidad inherente, ¿no? A ustedes como alumnos, ¿no? Pero nosotros, pues, estoy hablando del fin de los 90, ¿no? Entonces, nosotros enseñábamos en academias, ¿no? Yo particularmente enseñaba en academias, hace más de 20 años, ¿no? Y es una experiencia muy rica. Entonces lo menciono porque hay que ver siempre un eje transversal que mueva en tu trabajo, ¿no? Porque si no se convierte, pues, ¿no? Se pierde un poquito, ¿no? Y en ese sentido me agrada lo que propone Rodrigo, me agrada mucho, porque él le quiere dar desde su particularidad con su compañero, ambos quieren trabajar el tema desde la historia política, entonces está muy bien que lo hagan, ¿sí? Adelante, 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 carta blanca total, total, ¿sí? Así que está muy bien, ¿no? Deja atravesar lo que te permite hallar concatenación de un tema con otro, si no se pierde, pues, si se convierte en una suma de conocimientos que no es más allá de eso, ¿no? Bueno, también hay figura de héroes que protagonizan sus historias. Y por supuesto también hay fuentes impersonales, poesía y sabiduría. El caso muy ejemplar es el del libro del Eclesiásticos. Y hay libros eclesiásticos, hay poemas que son, pues, maravillosamente humanos, ¿no? Maravillosamente humanos. Si hay preguntas acá, por favor, adelante, ¿eh? Con toda paz, con toda alegría. Ahora, estoy en modo grande, así que cuando estoy en modo grande no puedo ver yo si hay en el chat, voy a revisar el chat si es que hay algo. Vamos a ver el chat. No, no hay nada. Ya, listo, listo. Seguimos entonces. Ay. Ya, seguimos. Están viendo el PowerPoint, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Alguien que tenga micrófono acceso, que me diga, por favor? Sí, Excelente, gracias, maestro.
Y recuerden que eso también lo cuelgo ahora terminando la clase, ¿no? Bien. Entonces, tenemos una figura de héroes que debe entenderse en plano antiguo, particularmente hebraico. Se puede analizar con Fraser o con Crowley de Strauss. ¿A alguien de ustedes creo que le toca la lectura de los hebreos? ¿A alguno de ustedes les toca la lectura de los hebreos? Bueno, a quien le toque, por favor, si gusta utilizar Crowley de Strauss, adelante, ¿eh? Te va a sacar buen jugo con eso. Y bueno, entonces tenemos una religión en narrativa, más que narrativa, ¿no? De Adán a Eva, bueno, Adán y Eva, ¿no? En un sentido bueno, es una historia antigua, entonces Eva pues, es un personaje no secundario, un personaje importantísimo, pero dentro de la estructura narrativa de la Biblia es un personaje que acompaña. Sí, entiendo que ahora hay que enriquecerlo con la visión femenina, está muy bien, pero esa es la estructura de este tiempo en particular, es como querer hallar, pues, hay rasgos que se pueden encontrar dentro de nuestro antiguo, pero hay otros rasgos que si lo hiciéramos, tal vez forzaríamos un poco la realidad propia de ese momento, ¿no? Y la realidad propia de ese momento es que la mujer eh, es la que acompaña, digámoslo así, ¿no? Siendo el centro, aunque hay también narrativa femenina, ¿no? Por ejemplo, el caso de Judith, ¿no? El caso de Ruth, ¿no? Que van a ser una especie de lideresas, ¿no? No, son lideresas dentro del ambiente hebraico, notablemente masculino, ¿no? Pero son figuras en minoría, ¿no? Tales semblanzas biográficas son más o menos completas y ello revela la importancia que el personaje obtiene en el relato del conjunto. De algunos solo se recogen episodios decisivos sueltos. Adán y Eva, Caín, Abel, Noé y el diluvio. Adán y el león, ¿no? Quienes han sido más cercanos a dar una visión bastante más humana en sus gráficos de los personajes bíblicos son los protestantes. O sea, la Biblia protestante, por ejemplo, un caso muy concreto, ¿no? Sobre la aureola, ¿no? En la Biblia católica del siglo XVI tú vas a encontrar pues bañados en pan de oro a San José, a la Virgen María, al propio Cristo, ¿no? Lo vas a encontrar a los apóstoles con la aureola dorada, brillando, ¿no? En cada narración que encuentran en los dibujos que son hermosísimos por el siglo XVI y XVII, en las Biblias de esta época, ¿no? Pero en las Biblias protestantes eso no, por dos motivos. El primero de ellos, porque la Biblia protestante está hecha para ser leída en el camino, a lomo de caballo, ¿no? Para ser repartida, para ser regalada. Es una Biblia de un poco acabado, porque es una Biblia como para un uso inmediato, para que sea leída, ¿no? Una Biblia con gráficos bastante elaborados, aumentaría pues el precio, que los hay también. Hay Biblias protestantes muy bien elaboradas, ¿no? De imprentas italianas bastante costosas para el siglo XVI y XVII, ¿no? Pero la gran parte del objetivo de las Biblias protestantes era su difusión, ¿no? Objetivo que mantuvo inclusive hasta el siglo XIX, ¿no? En el caso de la independencia, con James Thompson, ¿no? Que acompañó a Navarrete, ¿no? Y a Upados un poco por el generalísimo San Martín, ¿no? Pero bueno, entonces los gráficos que acompañan a las Biblias protestantes, que es lo que estamos visualizando aquí, humanizan mucho, ¿no? Entonces no tenemos aquí a Adán, sino a Adán y un león, pues, ¿no? Recuerden que es el rey de la creación prácticamente, hecho a la imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Hecho a la imagen y semejanza de Cristo, entonces es el rey de la creación, ¿no? El resto de las biografías se resumen en tablas genealógicas, son tablas genealógicas que uno se pierde literalmente, ¿no? Vamos a ver. No se resumen en tablas genealógicas, muerte, individuo, parentesco, lengua, territorio, ¿no? Tal, padre de tal, ¿no? Nacido en tal. Quien dio al... ¿no? Quien fue su padre de tal y tal. O sea, es una sucesión interminable, ¿no? De tablas genealógicas, ¿no? Pero es que esa también es la visión hebraica de persona. O sea, en la visión hebraica antigua, eres el hijo de. Eso, por ese término, por ejemplo, de la casa de. O sea, cuando escuchemos un hebreo un poco, bueno, un hebreo instruido también, pues, ¿no? Que nos hable sobre la casa de, en verdad, está hablando sobre la familia de y en línea patriarcal, eso no lo olviden.
¿no? O sea, no se van a presentar tampoco, pues, como yo soy el padre de Juan, ¿no? No, o sea, la presentación en esta cultura hebraica antigua es, yo soy hijo de, ¿no? O sea, miren esta presentación. Y eso inclusive va a ser hasta la época hebraica tardía, ¿no? Con el propio Jesús, ¿no? ¿No? Cuando dice la casa del Padre, significa principalmente, pues, la casa a la cual mi antecesor me ha enviado, ¿no? De eso no vamos a conversar, ¿no? Pero va en ese sentido, ¿no? Cuando es casa de, se refiere a toda una construcción genealógica de línea patriarcal, por supuesto, ¿no? La única construcción, hay pocas, o no sé si hay construcciones genealógicas de la mujer, salvo la Virgen María, ¿no? Pero aún así eso, por ejemplo, es una construcción, pues, hebraica de la antigüedad, ¿no? Desde tiempos del cautiverio, ¿no? En Babilonia. Bien. Con los patriarcas, a ver, vamos a hacer unas preguntas, a ver, jóvenes. A ver, hasta aquí nada más, cuéntenme un poquito, a ver cómo ven el tema de los patriarcas, ¿sí? A ver, qué se acuerdan ustedes, ¿sí? Voy a tenerlo ahí para empezar a conversar un poquito, ¿ya? A ver, cuéntenme un poquito, ¿qué les suena el tema de patriarcas? ¿Qué les suena el tema de Abraham, Isaac? A ver, vamos a repasar un poquito, un conocimiento genérico para continuar con fuerza en nuestro trabajo. A ver, o pregunto yo. Profesor, los patriarcas no eran, o sea, o sea, se hablaba de ellos en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Ellos, sí, ellos. Ya. Muy bien, ¿qué nos podrías dar? ¿Alguna acotación, algún aporte sobre estos grandes patriarcas? A ver, lo que gustes, lo que tengas. Creo que, bueno, simplemente sé que ellos son como tipo cabezas de familia, en ese sentido, los Muy bien. patriarcas. Y bueno, se los menciona mayormente en el Antiguo Testamento, ¿no? Y bueno, en la Biblia misma está, ¿no? Creo que es lo único que podría aportar. No, Nada. suficiente. Muy bien, muy bien. Es correcta esa propuesta. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, que nos puede dar algún alcance? A ver, sobre los patriarcas, sobre lo que vamos a trabajar ahora, ¿no? Ya estamos viendo un poquito la óptica de la narrativa, ¿no? Ya la estamos viendo nosotros. ¿Sí? A ver, alguien más que nos dé un aporte, por favor, ya. Vemos que están en la Biblia. A ver, ¿quién me nombra un patriarca? A ver, de lo que vamos a mencionar ahora. Ah, ¿quién me nombra un patriarca? A ver, y si me da un rasgo. Bueno, me disculparán la música, es inevitable. Estamos fueron los músicos ahí. Sí, profesor. Ya. A ver, maestro, te escuchamos. Un ejemplo de patriarca podría ser el Abraham, el patriarca Abraham. Muy bien. ¿Qué recuerdas tú de Abraham, estimado? Estuvo en Sodoma y Gomorra, es el cuñado de Lot. También Abraham fue el padre de Isaac, si no me equivoco. Sí. Se peleó con un ángel y supuestamente él tenía su esposa Saraí. Luego se llama Sara y ahí es donde sufre una revelación y le dice que su descendencia va a ser como la arena del mar y como las estrellas del firmamento. Eso más que todo. Muy bien. Vamos a ver. Muchas gracias a ambos. Abraham. A ver, una pregunta más a cualquiera. Aquí me da algunas razones. Mira, parece una revisión así, tipo, ¿no? Pero es parte, pues, de la cultura hebrea y lo que estamos revisando dentro de esta narrativa, ¿no? ¿Alguien me comenta sobre José, por favor? Y con eso ya terminamos para continuar. A ver, ¿qué recordamos de José? Sí, adelante. Francesca. José fue vendido por sus 11 hermanos y entonces vivió creo que en el Palacio de Egipto. Muy y entonces el faraón había tenido un sueño sobre 7 vacas, 7 trigos o algo así. Sí. Bueno, la interpretación que le dio es que iban a ser 7 años de abundancia y luego 7 años de donde ya iba a escasear el alimento. Y entonces su predicción se cumple y cuando los hermanos de José van a pedir alimentos al palacio, entonces José reconoce a sus hermanos y manda que sus hermanos lleven a su padre y al otro hermano que faltaba, porque solo habían ido 10. Claro.
Y entonces cuando va, creo que le iba a decir que los iba a arrestar al padre y al hermano, pero sus hermanos, los otros, lo Claro. defendieron. Y entonces José se dio cuenta que sus hermanos habían cambiado y se reveló que él era su hijo. Y entonces ellos empezaron a vivir en el palacio con José también. Excelente. Mira, has dado algo simpático, y es que has mencionado que José pues era como funcionario, ¿no? Llegó a ser un alto funcionario inclusive, lo cual te dice pues de que los judíos eran sumamente preparados, ¿no? O sea, y eso que Moisés va a ser la figura que lleve pues, o sea, mientras todos tienen partecitas del Génesis, muchas gracias Francesca, muchas gracias también a los compañeros anteriores, mientras Adán, Isaac, Abraham son personajes bastante detallados, bastante ricos, en cambio, Moisés se lleva 5 libros. Es decir, hay una gran proporción, ¿no? En torno a cada figura hebraica frente a la imponente figura de Moisés, que es lo que estamos trabajando nosotros hoy, ¿no? Voy a colocar ahora sí entonces de vuelta. Muy bien. Muy bien, sí, o sea, las historias bíblicas han sido pues bastante extendidas, ¿no? Una narrativa más intensa entonces lo toma con los patriarcas. Por ejemplo, su compañero nos dio las luces, pues eso recordar un poquito sobre el sacrificio, ¿no? El sacrificio de Abraham, ¿no? De su propio y único hijo, ¿no? Y bueno, es que los sacrificios humanos en el inicio de la cultura hebraica, como de cualquier gran cultura de la antigüedad, no les eran ajenos. Claro que el máximo sacrificio para un gobernante, por más pequeño que fuese, y ese es el caso del pequeño patriarca, en el sentido del pueblo pequeño frente a grandes pueblos, iba a sacrificar a su propio hijo, ¿no? Pero luego, pues, una revelación, lo que pone el texto es que decide sacrificar a un cordero, ¿no? En vez de su hijo, ¿no? Y ahí es donde menciona, ¿no? Que su descendencia será infinita. Bueno, eso es antes, ¿no? Todavía no había su esposa Saraí, dar concebir, ¿no? Ahora, es un pueblo errante. Es un pueblo que se mueve. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede establecer en un solo lugar? Recuerden lo que hemos trabajado la semana pasada, a ver si alguno me da una luz, por favor. ¿Sí? Recuerden que hay 3 grandes culturas, 3 grandes imperios que hacen difícil, ¿no?, la convivencia en un solo lugar. ¿Cuáles eran, se acuerdan? A ver, jóvenes, vamos a preguntar. Eso lo vimos la semana pasada, ¿eh? ¿Sí? A ver, estimado Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, profesor. Bruno, maestro, Sí. ¿cuáles eran esas 3 grandes culturas? Eso lo vimos la semana pasada. Egipto, Egipto, una. Babilonia, Babilónico, 2. y también con El pueblo del mar. el pueblo que se peleó Egipto, Ramsés II. Ya, está cerca. ¿Cómo se llama? A ver, ayúdenlo, por favor, cualquiera, que apoye, ya dio 2. Rodrigo, dinos. Persa. No. Ayúdenlo, No, está cerca, le falta uno. la que se peleó Ramsés era. Ah, ¿quién dijo? Los hititas. Ahí está, los Está hititas. muy bien, Ángel, ¿no? Estrella para nuestro amigo Ángel. Gracias, Bruno, gracias, Ángel. De nada, profesor. Sí, los hititas, exacto. Esos 3 pueblos hacían pues sin gober. Es como que vivas pues con Estados Unidos, Rusia y qué sé yo, y Brasil al costado, pues, ¿no? O sea, ya no tiene nada que hacer, ya ponte a caminar nomás, ¿no? Si están contentos 2, vete donde está el más débil. Si están contentos los 3, vete a caminar donde sea, porque no tienes espacio, ¿no? Si están ellos peleados, puedes ocupar uno de los espacios, ¿no? O sea, Ahora, ¿cuánta debe ser la población que estos patriarcas deben haber dirigido, ¿no? Tienen que ser miles. Claro, pero no pueden quedarse en un solo espacio. Qué dura realidad, ¿no? O sea, cultivan, ¿no? Pueden cultivar durante 10, 15, 20 años, 30 años, pero cuando empieza el gobierno de un emperador fuerte, tipo Ramsés, por ejemplo, y se definen los límites, ellos tienen que retirarse, ¿no?
Primero, porque no pueden sacrificar a los hombres en una guerra. En otras palabras, a quien le toca de alguna manera el excedente poblacional como para poder sostener guerras pequeñas, o al menos pequeñas batallas, sería en la época de Moisés y de Josué. En otras palabras, ninguno de estos grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, han de tener la suficiente fuerza de hombre para poder sostener batallas, ¿no? Porque la batalla es la pérdida necesaria de hombre, ¿no? Segundo, que no tiene, al no tener un lugar donde quedarse de forma fija, pues ellos no van a poder hacer un desarrollo y una explotación del espacio agrícola, ¿no? Lo cual también te dice que el origen de este pueblo, a ver si es que se ubica dentro de este espacio, ¿no? Eso también sería algo importante para definir, ¿no? Pero no en esta clase, definitivamente. Eso tiene que ser una clase solo de hebreo, ¿no? O sea, ¿por qué los patriarcas? Primero el salto que hay, ¿no? Desde Adán hasta Abraham, ¿no? Que temporalmente es muy difícil de sujetar. Pero después de eso, por ejemplo, el hecho de que estos pueblos anden fuera del de esta gran línea, ¿no? Algo significa, ¿no? Pueden inclusive algunas posiciones nos señalan como un pueblo excedente de los antiguos primeros habitantes de Babilonia, ¿no? Entonces el pueblo hebreo en verdad tiene un origen como para ser estudiado, ¿no? Desde lo etimológico, ¿no? Habría que ver si es que ellos no llegan de otros espacios a este lugar, ¿no? Y si llegan, llegan bastante más tardío, pues, ¿no? Y algunas figuras que podrían ayudarnos tienen que ser leídos, pues, entre líneas. El caso de Noé, por ejemplo, ¿no? El caso de Noé, ¿no? El caso de la gran inundación del mundo conocido en esta época, ¿no? Pero estas luces, pues, obviamente son análisis que no vamos a hacer acá nosotros, ¿no? Nosotros ya vamos a encontrar estos patriarcas que son fuertes en el pueblo, pero que son débiles ante estos grandes imperios, ¿no? Seguimos. Empiezan a repartirse entre unos pocos, adquieren una densidad narrativa muy importante, y bueno, tiende a hilvanarse en una secuencia histórica genealógica de líderes, tribu o dinastía. Acá tienen una imagen ustedes, los tres ángeles que visitan a Abraham, como prefiguración de la Trinidad, teofanía, ¿no? Esto es un dibujo en Moscú, ¿no? En alguna iglesia de Moscú, ¿no? Obviamente por los colores y el estilo estamos hablando de un estilo ortodoxo, ¿no? Sobre Abraham. Abraham entra ya adulto en esta narración. Estamos hablando de la Trinidad. Miren cómo podemos enriquecer nuestra narrativa, ¿no? O sea, pero claro, o sea, este trabajo del Olmo no está hecho pues de la noche a la mañana, ¿no? Él tiene toda una construcción de la cultura hebrea desde la Biblia, y no solo de la Biblia, ¿no? Ha leído también obras propiamente judías, ¿no? Creo yo que es uno, ya creo que es un profesor jubilado y creo que es uno de los más importantes estudiosos de la cultura hebraica, ¿no? Interesantísimo. Entonces, esta es una obra también, este artículo de investigación que ustedes leen es una obra pues que él escribe hasta los 60 años, por eso es que tiene aportes muy importantes. Acá también está la antropología, por ejemplo, ¿no? La visión del hombre, la visión de un hombre que tiene esperanza, la visión de un hombre que curiosamente no está, y esto podríamos ver en una historia política, ¿no? No está engranado estos patriarcas con el sistema de poder de la época. No lo son en absoluto, son nómades, arman carpas, no pueden asentarse en un espacio definido porque simplemente los van a expulsar en 10, 15 o 20 años cuando las fronteras empiecen otra vez a estar en regla por algún gobernante con mano férrea, ¿no? No, hay parangones en la historia, sí, en la historia nuestra también, ¿no? Las 4 tribus que han de llegar antes al Valle del Cusco, ¿no? Eso, bueno, ustedes ya lo han trabajado en la lectura con Valdemar, ¿no? Me refiero a que Valdemar es el que trabaja el tema de los orígenes de los incas, ¿no? También bueno, también Silva III también lo ve. El ex decano, ¿no? Este arqueólogo también tiene un estudio simpático sobre los incas de la arqueología, ¿no? Bien, entonces ahora tiende a hilvanarse en una secuencia histórica genealógica de líderes de la tribu, ¿no? Una dinastía de padre a hijo. Seguramente habrá pues también
algún hijo no mencionado. Recuerden que en la antigüedad algunos pueblos, como los incas, como los hebreos, eliminaban de la historia a aquellos que no habían dado la talla, ¿no? O aquellos que habían hecho una obra vergonzante para la tradición de ellos, ¿no? Seguramente hay, ¿no? Hay otros que seguramente, tipo Saúl, que han hecho obra, pero que luego transgredieron, o en todo caso, transversaron el deseo, ¿no? Del pueblo elegido. Y es más, tienen una casta sacerdotal muy fuerte. Ese también es otro detalle importante. Recuerden que eran los sumos sacerdotes los que ungían a los reyes, y eran los sumos sacerdotes los que, al ver que no siguen los pasos y designios divinos, o en todo caso que no están en acorde con la línea eclesiástica de su directiva, de su orientación, pues van a ser los primeros también en definir que este ya no es rey. O sea, miren el poder de la casta sacerdotal de los hebreos, aún en la antigüedad, ¿no? Lo vamos a ver ahora con Saúl. Sobre Abraham, entra ya adulto en el mismo, partido su vocación, pero su biografía adquiere una importancia y extensión profundamente significativa. Ofrece el modelo de biografía que se repetirá después, funde y promueve tradiciones religiosas propias de un líder, establece relaciones familiares o intratribales y periféricas o intertribales. Alguien aquí me mencionó a Lot, ¿no? Alguien me mencionó acá a Lot. ¿Quién fue? A ver, vamos a ver por acá. A ver, ¿quién me mencionó a Lot? Yo, profesor. Bruno, tú, ¿no? Sí. Ya, maestro, mira. La división no es la división de una población, no solamente corresponde pues a una propuesta, digámoslo así, a una propuesta de un líder, sino más que todo un diálogo, ¿no? O sea, de alguna manera Abraham y Lot son dos grandes líderes. Y no sé, no me recuerdo ahora si son hermanos o son parientes. Son hermanos, creo, ¿no? O en todo caso, el Sí, antiguo... me confundí al decirle que era su cuñado. Lot era el sobrino. Ah, ya está, gracias, maestro. Y una pregunta, piénsalo tú frío acá para terminar ya el diálogo, maestrazo. ¿Por qué lo manda con toda su familia a Babilonia? ¿O qué pasa ahí? A ver, ¿cómo construirías tú eso? A ver, Babilonia. ¿a dónde lo manda Lot? Yo tengo entendido de que primero pasaron Sodoma y Gomorra. Sodoma, Y ya. ahí, Bueno, es uno de los centros que está después en de la Lot se convierte en estatua de Tigres, sal. sí, sí, sí. Tigres y yo, Luego está bien. Sí, hay continúa. un río y hay una división y hay una repartición, ¿no? Mi familia por acá y mi familia por allá. Y de ahí ya no se sabe más. Bueno, Muy yo bien. ya no sé más ya. No, está muy bien. Suficiente, Bruno, suficiente. Por la Biblia que he leído ya. Esa es la Claro, historia. claro. Muchas gracias, sí, Sodoma y Gomorra, ¿no? Sodoma y Gomorra, gracias. Bien. Eh, no puede dejar de haber en esta historia una relación también de conflictos, pero tiene que ser ponderada de una manera que esté presente dentro de la narrativa posterior. En otras palabras, cuando el texto se escribe, no puede resultar esto como una visión de una simple y cordial relación entre dos grandes líderes para que uno decida pues irse a la zona tal vez que agrícolamente le puede ser más beneficioso. Hay un diálogo, o sea que no hay registro, ¿no? Para que estos líderes con sus familias, con sus esclavos, puedan ellos orientar, ¿no? Uno se va a quedar en determinado espacio geográfico y el otro va a ir hacia una zona donde hay una mayor explotación, ¿no? De la agricultura, donde puede haber más riqueza, ¿no? Aunque claro, lo que mencionó pues el compañero es muy correcto, ¿no? Luego esta ciudad por sus excesos, según la tradición bíblica, va a ser destruida, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces es una forma edulcorada, digámoslo así, de establecer unas relaciones y vínculos bastante claros en el que solo el líder es Abraham, ¿no? Y en que otros líderes, pues, se le va a dar la potestad de elegir, de llevar, o sea, no vas a ir tampoco y llegar, pues, vacío a un centro, digamos, de riqueza como Sodoma, ¿no? Tienes que ir con animales, tienes que ir con fuerza, con mano de obra de fuerza, en fin, ¿no?
y al final pues solamente va a ser salvado en la familia, ¿no? Pero también te da algunas indicaciones. Algo pasó con Lot, algo pasó con este camino, algo pasó con las riquezas, con los animales que le das. Tal vez la visión del hijo pródigo que explota a Jesús tenga algún antecedente aquí, ¿no? Porque algo sucede que tiene que ir, digamos, los ángeles de Dios, creo, ¿no? A rescatarlo, ¿no? Interesante, interesante esa lectura, pero eso se puede hacer, por supuesto, desde la construcción de la narrativa, ¿no? Entonces es una historia de líderes, una historia bien construida, no se ve ahí un confronte de liderazgo, ¿no? Y es que para escribirla, obviamente, inclusive debe haber prototextos en la construcción de esto, pero se han perdido, pues. Sí había riñas, Adelante, maestro, adelante. pero las riñas no eran entre los líderes, sino eran entre los que conformaban las familias. O sea, se habla de que entre ellos mismos se estaban asesinando, robando y matando. Llegó un momento en el que dice, ya no podemos seguir juntos, nos tenemos que separar. Y ahí es donde deciden. Claro, gracias Bruno. Por eso es que hablábamos de que esta visión que nos ofrece la Biblia, al menos en esta parte de los patriarcas, es una visión edulcorada, ¿no? Donde las riñas, como tú bien mencionas, tienen de alguna manera una especie de diálogo fluido, ¿no? Donde va a ser más duro, va a ser cuando entre Moisés. Ahí sí las riñas no tienen perdón de Dios literalmente, ¿no? ¿Ah? No vamos a llegar a Moisés hoy día, no vamos a llegar a Moisés hoy, pero sí, ¿no? O sea, tiene que haber necesariamente unas fuentes que sean antecedentes a la construcción de todas estas figuras míticas dentro de la razón de la Biblia. O sea, tiene que haber, en algún lado tienen que estar esos formatos, ¿no? Pero el caso más estudiado es justo del Nuevo Testamento, ¿no? Ahí sí se han encontrado hasta 6, 7 u 8 evangelios, ¿no? Claro que el final, no sé si en el Concilio de Nicea, pero esto ha sido ya en la Edad Media donde se decide por los 4 evangelios, ¿no? Tiene que haber estos textos, ¿no? Porque estos textos, así como los conocemos, no se arman de la nada. Pero bueno, seguramente quedarán ahí, ¿no? Disculpen un ratito, perdonen. Por favor, gracias. Bien, ciérrame la puerta, Juan, por favor. Ya, muy bien, seguimos. Gracias. Entonces, les decía pues que tiene que haber en algún espacio, pero bueno, no. Tengo entendido que algunos textos judíos de la época romana están en la Universidad de Tel Aviv, en la Universidad de Jerusalén, tengo entendido, ¿no? Pero yo no sé hasta dónde puede llegar o hasta dónde podría haber textos como fuentes históricas que nos refieran a esta época, ¿no? Porque esta construcción que encontramos nosotros en la Biblia, o sea, encaja demasiado. Y cuando encaja demasiado es porque ha habido, digamos, retazos previos, ¿no? Sobre los cuales se ha construido, ¿no? Y es por ello, como muy bien menciona Bruno, tratan ellos de dar una visión tal vez de parsimonia, ¿no? Salvo cuando atentan contra las reglas que los líderes han estipulado. Ahí sí no hay miramientos, ¿no? Se dice que fueron, no sé cuántos, pero unos centenares, por ejemplo, entre hombres y mujeres, e inclusive jóvenes y niños, que fueron pasados por espada cuando Moisés bajó de conversar con Dios y los vio pues a ellos adorando al dios Baal, ¿no? A un becerro, ¿no? Debe ser una influencia de algún pueblo cercano. Y el toro otra vez presente, ojo, que ese toro lo vamos a ver también en la época griega. Bien, entonces, qué interesante y qué enriquecedor nos sale este diálogo, ¿no? Sobre la narrativa. Tiene que haber, ¿dónde estarán? Solo Dios sabe dónde estarán esas fuentes, ¿no? Bien, entonces luego vemos la figura de Abraham, ya la hemos visto, habíamos conversado sobre Lot un poco, que, o sea, establece relaciones dentro de la familia o entre distintas tribus, ¿no? En este caso, como bien mencionó su compañero, Lot es un familiar cercano a Abraham, ¿no? Es un familiar cercano. Seguimos. Hay una narrativa en tránsito, ¿no? Isaac y Jacob. Con Isaac, personalmente, hay una figura de trámite, ¿no?
El esquema se completa con el relato de su nacimiento, el esquema biográfico que quiere en Jacob y un desarrollo pleno entreverado con el relato de su padre y con el de sus hijos, del nacimiento controvertido a la sepultura con toda pompa. Son pocos los relatos en el Antiguo Testamento donde te encuentras a detalle una biografía desde el nacimiento hasta la muerte. Son muy pocos, ¿no? Tal vez Abraham, pero el origen de Abraham se pierde, no nos habla de un Abraham niño, ¿no? O sea, parece como si Abraham nunca hubiera sido pues un niño, o sea, parece ya como un líder, ¿no? No nos da a nosotros los antecedentes particulares a la consolidación de su poder como patriarca. Aunque como bien ha inferido su compañero, o sea, la línea sucesoria no es tranquila y apacible. Hay riñas. Pero por supuesto, una vez que se consolida, ellos también tienen, con esta historia, tienen mucho cuidado de no confrontarse, ¿no? O sea, hay divisiones, hay liderazgos. Lot es una figura líder clara, pero un líder que va a caer en desgracia, ¿eh? Y que tienen que ir a rescatarlo. Porque, bueno, para la visión hebraica eligió el camino que no era el apropiado. Claro, el camino apropiado va a ser el que sigue el líder, ¿no? Eso va a quedar como registro histórico tal cual, ¿no? Pero ¿por qué no haber este confronte? ¿Por qué no hubo una lucha, ¿no? entre líderes para que luego se consolide el poder de determinado patriarca? Recuerden que estos líderes tenían hermanos, ¿no? Tenían parientes, tenían cuñados, tenían esposas, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay esa confrontación? Por el mismo propósito que nosotros hemos, propósito geográfico, político, que hemos visto al principio de esta clase. Que no hay fuerza. Una confrontación entre los propios líderes judíos hubiera significado la disminución aún mayor de su ya disminuida fortaleza numérica, ¿no? O sea, una confrontación entre los líderes patriarcales, pues, hubiera significado una disminución que podía incluso significar la eliminación ya total del centro poblado, todo el pueblo, ¿no? De toda la nación hebrea, ¿no? De toda la nación hebrea. Increíble, ¿no? Bueno, estábamos hablando de Jacob. En Jacob tenemos el relato del padre, sus hijos, su nacimiento controvertido, la sepultura con toda pompa, ¿no? Como un santo, digámoslo así, para la época. Paralelo a la suya, incrustada a su vez, en ella discurre también la biografía de su hijo José, que hemos también preguntado y nos han dado algunas muy buenas luces al respecto, ¿no? Ya el caso de José es bastante más complicado, ¿no? El caso de José es el caso, pues, de que algunas de las familias no solamente estaban dentro de los límites del antiguo imperio babilónico, Sodoma, ¿no? Antiguos límites, ¿no? O ciudades que eran cercanas en la política de gobierno a estas grandes élites, ¿no? En el caso de José, él va a llegar a ser funcionario. Claro, ¿hasta qué punto observar que se trate, pues, del propio faraón? Pero es difícil no pensarlo porque ellos dan nombres. Claro que ahí en ese cruce de nombres, ahí se pierden un poco los historiadores, ¿no? Que han estudiado, que han analizado con mucho el tema de la mitología egipcia, ¿no? En la influencia de los hebreos. Por ejemplo, algo que a mí me asombra mucho es que José, y en algunos de los textos, por ejemplo, del Antiguo Testamento nos menciona que él estaba vestido totalmente como funcionario egipcio. Es más, sus propios hermanos no lo reconocieron, ¿no? Primero porque no lo podían ver a las caras, por el mismo hecho de ser alto funcionario, ¿no? Pero acá viene un detalle grande. José tiene todas las vestimentas. En otras palabras, ha asimilado toda la cultura hebraica. Perdón, toda la cultura egipcia. ¿Qué nos dice eso? Que la transculturización, la sincretización de algunos de los pueblos
que fueron conquistados por naciones mayores, lograron pues tener una influencia en las costumbres, en la vestimenta. Habrá que ver también el tema de los dioses. A veces el castigo y la perversión por la cual fue destruida la ciudad de Sodoma, para la estructura de esta narrativa hebraica, no sea por la conducta de los dos, ya había sido reducido a vivir en una casa, o sea, ya se pierde toda la repartición con la cual alguna vez él, es más, va a haber hasta una segunda repartición, me parece, ¿no? Ahí tenemos el caso de Lot. En el caso de José, por ejemplo, ¿qué nos niega a nosotros? No lo menciona, por eso les digo, o sea, tiene que haber, existe únicamente versiones anteriores, porque ¿qué le libra a José de no rendir culto a los dioses egipcios siendo un alto funcionario? ¿Mm? ¿Qué no le libra a José de eso? Por eso es que el autor del Olmo nos menciona claramente, ¿no? Esta es una novela que nos deja, pues, más interrogantes que certidumbres. O sea, esto de la supervivencia del pueblo elegido por Dios, del pueblo hebreo, tiene también mucho que ver con la argucia, con la astucia de algunos de sus miembros que tuvieron contacto con otras culturas y no solamente eso, sino que pudieron inmiscuirse en sus más altas esferas, ¿no? Entonces eso no se logra pues con las casualidades de la vida, ¿no? Eso no se logra con las casualidades. Habrá que ver, ¿no? Si efectivamente José pues era hijo de Jacob, ¿no? Bueno, no vamos a dudar de ello, en todo caso desde la tradición bíblica, desde la narración de esta estructura. Pero ¿cómo así este hombre que tiene que haber llegado desde muy niño, ¿no? A las manos de todo un de todo un conglomerado sociopolítico muy fuerte. Segundo, tiene que hablar egipcio, ¿no? O sea, o sea, ahora sabemos nosotros que los egipcios tienen hasta 3 o 4 lenguas, ¿no? Inclusive había castas sacerdotales que tenían una lengua que solamente conocía esa casta sacerdotal. Entonces, ¿por dónde llega pues un hebreo a las altas esferas administrativas? Bueno, la Biblia nos menciona que él estuvo en prisión y que estuvo pues con el servidor de copas y con el panadero, ¿no? Nos menciona eso, ¿no? Y que narra y puede leer los sueños. ¿Quiénes leen los sueños en la antigüedad? A ver, jóvenes, ¿quiénes leen los sueños en la antigüedad? A ver, jovencitos, algún aporte. ¿Quiénes son los que trabajan mucho con el tema de los sueños, ¿no? Estamos en el siglo VIII, ¿no? Más atrás, no estamos en el 8000, no sé. Ahorita vamos a ver el tiempo en la separate. Sí, pero en la antigüedad los que leen los sueños, por ejemplo, han de ser aquellos que estén metidos pues con el tema clerical, ¿no? Aquellos que estén relacionados o vinculados directamente con el tema eclesiástico, con las grandes castas sacerdotales. Y eso más aún porque la religión hebrea es monoteísta. La religión egipcia no lo es, pero cada uno, y eso hemos visto en la separata de Ramsés, cada uno de sus miembros de clero particular, los de Set, o los de Ra, o los de Amón, o los de Atón, son muy celosos, ¿no? Y tienen su parcela de poder. Incluso hemos visto que estos corrientes, estas órdenes clericales de alguna manera, tienen relación, influencia en algunas de las ordenaciones o en algunas relaciones con el alto mando militar egipcio, ¿no? Tal vez hay una relación de parentesco. En otras palabras, ¿cómo un judío, no pobre, sino relativamente, puede tener acceso a ser, desde la figura narrativa eclesiástica, un asesor del faraón? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo? La comunicación de José con
con el panadero y con el servidor de los vinos de la Copa Real, o el copero real, no puede ser pues un lenguaje entre egipcio y hebreo, ¿no? No puede ser un lenguaje así. Profesor, Dime, maestro. Adelante, eh, Omar. Bueno, justamente usted dice sobre esos temas, pero hay que tener en cuenta, yo leí un libro donde supuestamente los hebreos habían llegado a Egipto en el periodo en que se acabe el primer periodo tebano, o sea, Egipto estaba gobernado por faraones Ixos y no netamente egipcios. Y supuestamente José en ese periodo habría ayudado a su pueblo a entrar a la tierra de Egipto. Y justamente en ese caso que usted dice que cómo pudo comunicarse con estos altos mandos, podría dar una supuesta respuesta que Egipto estaba gobernado por Ixos. Y ese sería una duda, una interrogante a tener. Muy bien, Omar. Felicidades. Pero aún así, está muy bien, ¿ah? Es una dinastía más abierta, no pro egipcia tradicional, ¿no? Está abierta a los espacios de distintos pueblos, ¿sí? Esta dinastía Ixa, efectivamente. Pero hay una pregunta que queda en el aire. ¿Cómo se puede relacionar José con los sectores eclesiales? O mejor dicho, los sectores eclesiales se acomodaron al poder. Esa sería una respuesta, ¿no? Interesante. O sea, recuerda tú que las órdenes, llamémoslo así, órdenes religiosas, ¿no? Porque ellos están a la orden de un dios, ¿no? Las órdenes religiosas, de alguna manera, son muy celosas, ¿no? Pero no son nada tontas. Saben que este poder del actual faraón, que depende de una línea inclusive totalmente distinta a la tradicional egipcia, va a estar llano a la apertura, ¿no? Ahora, también habría que ver el tema del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo es que José, o sea, la historia de José, para mí particularmente, es la historia de más que de una persona, de una serie de personas. Acuérdate también que en la antigüedad se podían denominar con el mismo nombre, ¿no? Porque esto de llegar de esclavo hasta arriba, eso muy difícil que suceda pues en una sola vida, ¿no? En una sola vida, ¿no? Es muy complicado que suceda en una sola vida, ¿no? Pero sí, en efecto, ¿no? Hay condiciones, la condición de una dinastía un poco más abierta, no tan cerrada, y en función a este nuevo poder político, el clero pues también va a ser bastante menos drástico que antes, ¿no? Recuerden que ha habido faraones que se han confrontado al poder de sus cleros y han sido asesinados, ¿no? Muy buen aporte, en efecto, ¿no? En efecto. Pero queda todavía en el aire el tema del lenguaje, ¿eh? Queda todavía el tema del lenguaje, ¿no? En otras palabras, entonces, José pues conocía una lengua, digámosla así, la Ixa, aparte de su propia lengua con la cual se comunicaría con sus hermanos, ¿no? Porque este diálogo, por ejemplo, que va a tener José con sus hermanos, ¿no? En el episodio que estás narrando, por ejemplo, tiene que ser en una lengua que sea franca entre los judíos que vienen, que son culpados, y este hombre también, ¿no? Es en la lengua Ixa, es en la lengua del poderoso, es en la lengua entre hebreos, o José tal vez era una especie de funcionario, pues, que actuaba como vínculo, engranaje para seguir explotando su pueblo, también puede ser eso, ¿no? Por eso es que conoce el lenguaje de los esclavos, ¿no? Porque el hebreo para toda esta época de la historia antigua es el lenguaje de los esclavos, ¿no? Interesante, gracias Omar, gracias, sí, o sea, el aporte que ustedes nos dan nos enriquece más a esta reflexión que estamos teniendo en la historia antigua, ¿no? A una visión, pues, principalmente antropológica, ¿no? A través de la relación con lo sagrado. Y en este caso, la relación con lo sagrado puede matarte. O sea, la relación con los sagrados puede ser, ya lo hemos visto, al pobre Tutankamón, ¿no? Tutankamón, a su padre, ¿no? Su padre intentó reformarlo, asesinan, su esposa, su concubina y su madre, entiende, ¿no?
de Ajenatón, tratan de llevar, ¿no? Una comete el error de buscar el apoyo de la fuerza militar hitita, la despedazan, no se encuentra ni siquiera el fardo funerario, o sea, qué triste, ¿no? Ella ya preparaba su tumba, ¿no? Siquiera sabía que le hicieron su entierro, todo, y luego, no, adiós entierro, adiós todo, ¿no? Le dejaron sí su tumba porque, bueno, esa es la creencia del pueblo, ¿no? Finalmente viene su madre, da punto final a esta herejía de las mujeres, y bueno, 50 o 40 años después llegan el final de esta dinastía, el inicio pues con Seti, con Ramsés I, con Seti y con Ramsés II, ¿no? A mejor creo, ¿no? Muy bien, Profesor, maestro, quería contar algo más. Si en este caso el pueblo hebreo habría llegado junto con los Hicsos formando alianzas entre ellos para derrotar, por decir, a los egipcios en ese periodo, y es por esta razón que José tiene tanta confianza con los Hicsos, porque en el libro que yo leía decía que José era asesor de los faraones Hicsos. Y algo más de llegar a esa conclusión que los Hicsos, como el pueblo hebreo, habrían tenido alguna alianza. Y esto no sería visto desde un punto bíblico, sino desde otro punto de vista. ¿No? Claro. Pero es una de las líneas tribales de los israelitas. Y en eso son interesantísimos. O sea, ellos reparten el poder. Porque acuérdate que él se reencuentra con su padre. Cuando leamos su padre en el Antiguo Testamento, no nos imaginemos una relación padre-hijo. ¿Eh? O sea, cuando leamos su padre, entendámoslo ya académicamente, ¿no? Puede significar efectivamente el padre-hijo, o significa se reencuentra con su pueblo, o se reencuentra con el líder de su pueblo. Recuerda que inclusive hasta la fecha de hoy, ¿no? Corea del Norte, el líder una vez que muere se le llama el amado líder, ¿no? El amado padre, ¿no? El eterno líder, ¿no? Entonces, una figura así, ¿no? Cuando leemos los textos de la antigüedad. Entonces, el reencuentro de José puede significar efectivamente un reencuentro con la rama troncal de la familia, con un reencuentro con la rama troncal de la tribu. O en otras palabras, un reencuentro con la tribu que sí es la heredera del padre, ¿no? Entonces, como muy bien mencionas, puede ser una alianza, aunque no sé si militar, ¿eh? No lo veo militares a los judíos hasta cuando tienen una sobrepoblación, ¿no? O en todo caso, hasta la llegada de Moisés y Josué, cuando ya la población, pues, es tanta que los propios egipcios tienen que buscar la forma de deshacerse de ellos, ¿no? Y si hay que expulsarlo, lo expulsan, ¿no? Pero sí, es una posibilidad abierta, Omar, ¿no? Que la relación haya sido militar. Pero, insisto, es una posibilidad. Yo particularmente, y no con ello en absoluto, no opto por lo que mencionas, es una posibilidad, lo veo más como una especie de política, ¿no? Y es más, lo veo más no conociéndolos, sino leyendo un poco de la propia narrativa, como que como que son más hábiles en la lectura del tiempo, en las estrellas. Acuérdate que acá en el Perú el que leía las estrellas tenía y la chuntaba, pues era una especie de dios máximo, ¿no? Acuérdate que Pachacamac fue uno de los pocos dioses que los incas respetaron, ¿no? Por la gran veracidad de las acertaciones para la lectura del tiempo, ¿no? Yo creería que sería una relación más religiosa, ¿no? Y en todo caso, más preparada, ¿no? Incluso el propio texto no nos menciona a José como parte de, ¿no? Como parte de o líder de un ejército, ¿no? Moisés sí tuvo una participación, por ejemplo, en línea de ejército, ¿no? Como bien mencionas, ¿no? Pero esas son las excepcionalidades de la historia que no hacen sino enriquecer, ¿no? Gracias, Omar. O sea, es muy importante este diálogo, ¿eh? Ha sido bastante fructífero, ¿no? Hoy, perdóneme. Perdóneme. Ya, listo. Bien, seguimos entonces. Uy, ya estamos, ya 5:30, rapidito, ¿no? Rapidito. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Porque lo de Omar y la propuesta de todos ustedes ha sido muy, muy enriquecedora.
Hemos leído a los judíos en tono político y de alguna manera en un tono antropológico religioso. ¿Mm? Y miren que con eso hemos podido conversar bastante, ¿no? Bastante. Había una participación ahí de gran mayoría, ¿no? Muy bien, muy bien. Seguimos y ya también vamos cerrando, ¿no? En resumen, 4 personajes se reparten. Uy, ¿qué pasó? ¿Se ve el PowerPoint, jóvenes? ¿Se visualiza alguien en verbal, por favor? Se ve, profesor. Ya, excelente, excelente. Ya, vamos a terminar con la siguiente. 4 personajes se reparten, pues, a grosso modo. Hemos visto que hay personajes menores. 39 capítulos del Génesis, donde se narra la protohistoria hebrea. Los 11 anteriores corresponden a su prehistoria. Acá tenemos el gráfico de Caravaggio, el sacrificio de Isaac, ¿no? Donde un ángel de Dios, Isaac no lo mira de frente, mira hacia abajo, ¿no? Reconoce que es un ángel divino y para, ¿no? Y tiene cuchillo. Aquí con esto vamos cerrando. Sí, yo lo voy a colgar ahora no, después de clase lo estoy colgando en nuestra clase, ¿sí? Esta es una narrativa en torno a los líderes, a la entrada o vuelta de Canaán. En otras palabras, al parecer, Canaán es un lugar donde los hebreos ya han estado y quieren volver ahí. Pero es muy difícil, porque ya no les pertenece y porque hay otro pueblo ahí, ¿no? Bueno, hubieron diversos pueblos, estuvieron los egipcios, los hititas, estuvieron los persas, ¿no? De Josué a Samuel, el primero, cuyos oscuros orígenes se pierden en la esclavitud de Egipto. Es protagonista de todo un libro, programa de reparto de la tierra entre las tribus también, ¿no? Que acaba con el relato de su muerte y su despedida. Sucede un periodo oscuro con líderes circunstanciales, ¿no? Deborah, Gedeón, Sansón. Y de Sansón sí hay un detalle más, el llamado periodo de los jueces, ¿no? Donde su anunciación y su muerte, ¿no? El único que se tiene más detalle es su muerte. ¿Se acuerdan cómo murió Sansón? ¿Sí? ¿Se acuerdan algo? No, de este hombre, en el sentido de cómo está relacionado con, otra vez, ¿no? Es que el tema religioso en los hebreos es fuerte. No hay tal vez tradición más divinizada y a la vez más humanizada, más antropologizada que la visión que nos brindan a nosotros los hebreos, ¿no? O sea, por ejemplo, la visión de esta narrativa en Sansón nos dice que él cae porque se relacionó con mujeres de otro que no eran de su pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan un poquito, jóvenes? A ver cómo... Bueno, uno se acuerda de la del Chavo, ¿no? Pero sí, que su fuerza, ¿dónde radicaba de Sansón? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ver acá en el chat. Ya para ir cerrando, vamos a ir cerrando. A ver, acá estamos. Listo, jóvenes, el chat. Sí, esto había pues o sea, la visión y la narrativa judía no perdona a aquellos que no continúan la relación con su pueblo. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, José también sufrió el no tener a su familia, ¿no? El caso de Lot, que le fue mal porque se fue de la rama, a pesar de que reconocemos que pudo haber una diferencia de liderazgo, ¿no? Pero nada, él se fue de la rama principal y le fue mal. Y algo parecido, estamos viendo acá con Sansón, ¿no? Sansón, se ha relacionado con mujeres impias que no son del pueblo, de su pueblo, entonces le tiene que ir mal y le fue mal, ¿no? Fue capturado y finalmente, recuperando las pocas fuerzas, pues destruye el templo o el lugar donde él había sido vejado, ¿no? Porque él era una autoridad judía, ¿no? Wow, increíble, ¿no? Increíble. Pues, es una narración muy bien construida, la de esto no se puede encontrar pues en una propuesta escrita, digamos, a la limón, ¿no? Esto es más rico que una crónica, ¿no? Las crónicas, por ejemplo, no tienen mucho tiempo para la reflexión, se escriben allí, ¿no? Son pocas las crónicas que son escritas, digamos, desde lejos, en la tranquilidad, ¿no?
Tal vez el príncipe de los cronistas sea, Pedro sí es el león, ¿no? Es curioso porque siempre recuerdo que la calle, una vez le pregunté al otro Valdemar, doctor, ¿usted dónde vive, doctor? Bueno, en Salamanca. Ah, qué bien, doctor. Un día para visitarlo ya, señor Guara, me dice, visíteme. Y anoto, ¿dónde vive usted? Calle Pedro, sí es el león. Le miré, doctor, me está. Sí, en la calle Pedro, sí es el león, ¿no? En la calle de un cronista. Bien, entonces, bueno, es más rica que una crónica. O sea, para estar tan bien pensada, esto tiene que haber tenido borradores. Tiene que haber tenido borradores. Los borradores de los evangelios, ahí existen, se pueden consultar. Uno que otro por ahí está en línea, ¿no? El evangelio de Judas, no me refiero a Judas Iscariote, hay otro Judas por si acaso, ¿eh? Hay distintos evangelios, pues, ¿no? Solamente 4 son los que, el resto son denominados apócrifos, ¿no? El evangelio de Pedro también hay, ¿no? Pero en el caso de la historia antigua judaica es más difícil, ¿no? Es más difícil. Bien, jóvenes, vamos cerrando, terminando con con esta diapositiva, ¿sí? La mítica anunciación de Samuel. Acá tenemos el icono del profeta Samuel del siglo XVII. Está hecho a témpera sobre madera y es en una colección regional en un museo de arte en Donetsk, ¿no? Se ofrecen rasgos biográficos más significativos como la vocación o la anunciación. Cuando los hebreos, cuando los judíos le dan mucho énfasis a su origen, a su nacimiento, es porque este personaje algo va a hacer o va a construir. ¿Qué tal visión antropológica, sinceramente, la de los judíos? Entonces, si va a gobernar sin pena ni gloria, su nombre de su padre, dónde vive, suficiente. En cambio, si algo va a surgir en las manos de este hombre que están biografiando, lo van a colocar con mucho detalle. Es una posición antropológica muy compleja, no es fácil, no es sencilla, se hace entre varios. Y es que ellos tienen algo a favor, a diferencia de los hititas, los egipcios. Tienen una sola casta sacerdotal. Y ahí lo dejamos. Qué gran diferencia. Qué gran diferencia. Tienen una sola... o sea, si sabemos que los judíos han sobrevivido siglos en diáspora, es porque han obedecido a una sola casta sacerdotal. Desde Abraham, podemos ponerlo así. Su biografía quedará truncada, no tenemos relato de su muerte, por la entrada en escena de nuevos protagonistas, ¿no? El paso de la monarquía, ¿no? David y Salomón, ¿no? Y ahí lo vamos a dejar, ¿no? Son ya 5:40 casi. Bien, jóvenes, preguntas. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Sí? ¿Qué les parece esta visión sobre los judíos, ¿no? Una visión bastante más, Profesor, Ya, maestro, te escucho, Bruno, dinos. más que una duda, es algo que en la clase me he dado cuenta, ¿no? Y quisiera quizás aportar o Adelante, recalcar, maestro. y usted me corrige si estoy en, si No, estoy al errado. contrario. En algún Se momento dice siempre que el pasado de un pueblo continúa en su presente, ¿no? En cierta forma. No sé si me dejo entender. Sí. Nosotros vemos a Israel, el Israel de la historia antigua, como era un pueblo nómada, que paraba acechada por varios imperios, que no se podía establecer, no tenía un lugar geográfico específico, que se asentó y luego se fue a Canaán, luego vino los babilonios y lo destruyeron, y así sucesivamente, ¿no? Y vemos cómo ese pasado todavía es reflejo y se refleja en la realidad, ¿no? Vemos ahorita el Israel con problema de los palestinos y cómo Israel es la fruta de la discordia entre distintas potencias. O sea, es muy interesante ver ese aspecto. Claro, esa es ya una visión más actual, ¿no? Y está muy bien. Esa relación nunca hay que perderla, porque es nuestro gancho que nosotros historiadores denominamos la relación presente-pasado. Y lo que has hecho es un ejercicio muy potente. Y a medida que te vayas formando como historiador, vas a seguir potenciándolo. ¿Sí? Pero siempre, esta ya es sugerencia personal, ¿no? Siempre cógete de un ámbito. Luego ya ese ámbito lo vas a enriquecer con el espacio y tiempo histórico que vas a desarrollar, ¿no? Sí, así que ánimo. Mira, ahí tienes, por ejemplo, un tema de tesis de proyecto de investigación para grado de bachillera, tranquilamente, ¿no? El tema de los judíos.
Y luego ya lo trasladas, pues, de alguna otra manera. Siempre hay un encaje con un tema de la historia del Perú, ¿no? Excelente, Bruno, felicitaciones, ¿ah? Ese raciocinio es el que tenemos que cultivar constantemente. Muy bien, Bruno. No, excelente. A ti, maestro. ¿Alguien más, por favor, jóvenes? Bien. Entonces, solo para recordarles, sí, el viernes sí recuerden que tenemos completo, solo para recordarles, solo para recordar, y ahora sí, solo para recordarles que ya tienen su trabajo que se entrega el sábado, sí, lo voy a presentar ahora mismo, acá está en el Google, perdón, en el Classroom, sí, ahí está, en la semana 2, sí, acá ustedes ya lo tienen. Las lecturas son de la semana 3 o 4, cualquiera. ¿Sí? ¿Está bien? Si alguien entrega posterior, su descuento de todas maneras. ¿Ah? Ya, aquí está. Entrega 4 de julio a las 23:59. Pero recuerden que a las 11, ¿sí? Todo San Marcos está entregando trabajos. ¿Ya? Así que no se olviden de ese pequeño detalle. Pregrado, posgrado, todos están entregando trabajo. Así que un poquito antes, ¿no? ¿Ya? Listo, jóvenes. Nos vemos el viernes entonces, por favor, sigan leyendo, la lectura es pequeña, las lecturas que en verdad estamos entregando son pequeñas, así que los diálogos son muy enriquecedores, y así que todo el ánimo del mundo, ¿ah? Ya, es un salón que está trabajando muy bien, el primer trabajo lo han presentado todos, y que siga así, que todos presenten. Ya, de mi parte, todas las facilidades posibles dentro de los esquemas institucionales. Y jóvenes, bueno, entonces nos despedimos. ¿Sí? Bruno, Francesca, Ángelo, Rodrigo. Diana, también vas a anotarte con un tema, ¿no? Ya el viernes me dices qué tema para ponerte fecha. Acá todos trabajamos, todos trabajamos. ¿Ya? Nos vemos, Alejandro, Omar, Luis Enrique, Luis David, Renzo, Rodrigo. No se olviden de ver también gracias. No se olviden de ver, por favor, sus fechas. Ya está en el class. Ya está en el class las fechas, está en el tablón. Sí, ahí tienen ya todo. Y hoy día, ya, bueno, pero más tardecito les cuelgo el PowerPoint. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. ¿Listo? Nos vemos. Hasta luego, profesor. Luego, muchachos, cuídense. El viernes a Gracias, las profesor. 4. Hasta luego. Más bien. Cuídense, profesor. Muchas gracias. Igualmente, cuídense mucho. Recuerden, cuiden la salud. Ahora que hablas de ese término, cuídense mucho. Y ahora es, sálvese quien pueda. ¿Ya? Detengo la grabación.